Abandonemos la capa física y la capa de enlace y pasemos ahora a la capa de red. ¿Listo? ¿Qué encontramos en la capa de red? Voy a borrar esto. ¿Quién me quiere participar? ¿Qué protocolos hay en la capa de red? ¿De qué se encarga la capa de red? Cuénteme un poco. Los escucho. No, la capa de red está muy asociada con las direcciones IP, ahí sí, ¿cierto, profe? Sí, señor. ¿Qué no? ¿TCP/IP? Ojo que cuando usted dice TCP, se fue para otra capa. ¿Sí ve? Sí, porque el protocolo que maneja la etapa pues de red es el protocolo IP. Exacto. Entonces, por ejemplo, cuando... La red. Entonces nosotros... Perdón, IP. ¿Cómo? O sea, cuando usted habla de TCP, se fue para transporte. ¿Sí ve? Entonces, a veces es habitual que uno en los computadores habla mucho de TCP/IP. Entonces, uno ahí está refiriéndose a dos capas. ¿Sí ven? Este protocolo es propio de la capa de transporte y este protocolo es propio de la capa de ¿qué? De red. ¿Listo? Entonces, es habitual que, claro, en los computadores uno habla de TCP/IP y a veces uno hace una combinación, le agrega otro elemento más, uno habla de TCP/IP Ethernet. El protocolo IP. El protocolo IP funciona y tiene toda la documentación para trabajar con las direcciones IP. Ahí están las famosas direcciones IP, los tipos de direcciones IP, cómo está la estructura de una dirección IP y todo lo que es el ruteo, el enrutamiento, recae mucho sobre ese protocolo. A nosotros en los equipos de industria, ¿qué nos afecta o qué nos interesa manejar allí? Evidentemente, nos interesa manejar, asignar la dirección IP porque nosotros como, digamos, consumidores de esas tecnologías y los que vamos a configurar las tecnologías de industria, a nosotros nos toca asignarle la dirección IP a los equipos. Eso no, la IP nos toca a nosotros. En clase ya vimos cómo asignar, pues estuvimos hablando de que los computadores, cómo le asignamos la IP. Y también vimos que hay una relación directa entre la dirección IP que asignamos y la dirección que está en la capa MAC, que es la dirección física, que son la de los 6 bytes. Entonces yo genero como una tablita, se genera una tablita entre la dirección IP que yo conozco y que yo coloco, perdón, y la dirección MAC, que esa sí me la da el fabricante. A ese nivel entonces a mí me interesa es configurar la dirección IP, no me preocupo ya a partir de ahí, o sea, la dirección MAC yo ni tengo ni idea a veces de la dirección MAC, yo simplemente empiezo a moverme a nivel de direcciones IP. Y si ustedes van a ver los software de los equipos, pues eso es lo que uno está asignando, direcciones IP. Con respecto a los equipos de industria, tenemos que asignar las direcciones IP. Son 4 octetos. Está desarrollado el sistema de direccionamiento para que estén en conjunto con una IP, esté en conjunto con una máscara. Deben ir obligatoriamente esos dos parámetros, que es como colocar una especie como de filtro a mis direcciones. Bueno, yo casi siempre esta parte soy cauteloso porque a veces uno, pues habitualmente para hacer pruebas y todo esto estamos utilizando las direcciones normales de la clase. Estas creo que son las clases tipo C. Pero estas direcciones que siempre utilizamos y que usamos en clase y que configuramos en los equipos, sirven única y exclusivamente para hacer las primeras programaciones, primeras pruebas, primeras configuraciones. Pero cuando uno llega a una industria o a hacer un proyecto y uno quiere entrar en una red que ya está ahí, pues evidentemente no puedo ir asignando la dirección IP que yo quiera. Porque si necesito que el equipo entre a un segmento de red determinado, pues son los que gestionan la red, los que me deben dar las direcciones. Ellos me van a decir, mire, para este proyecto los PLCs tienen este grupo de direcciones IP para que usted vaya y las configure. O sea, a mí me las entregan, no es que yo me vaya a poner ahí a colocar cualquier dirección IP. Pero esos son los casos en los que yo llego a un proyecto y hay toda una gestión de red en la empresa y me interesa
me interesa, porque puede ser que no me interese por el modelo que vaya a montar. Me interesa ingresar a la intranet con mi equipo, ya sea una pantalla, ya sea el SCADA, ya sea el variador, no sé, que habitualmente yo lo mencioné. No es recomendable, dependiendo de algunos sistemas en los que está haciéndose control, no se comparte nada de información en la Ethernet de ofimática, no. Se tiene su propia red para el tema de control por diferentes motivos que estaremos estudiando. Ya lo mencioné, el tema del determinismo en este tipo de redes. Bueno, entonces miren, protocolo IP está en la capa de red y ahí es donde vamos a asignar la dirección IP. Y vienen en conjuntico, máscara y dirección IP. ¿Listo? Por ahora vamos con ese concepto. Son direcciones unívocas también. Mis equipos deben tener direcciones IP únicas en la red que esté montando para hacer mis pruebas. Si ya estoy utilizando capa de red, es porque, muchachos, mi comunicación está basada en Ethernet. Ya ahí ya estoy sobre Ethernet. Entonces vamos a las preguntas que yo les planteé. Y vamos a ver cuáles ya están listas, ya se resolvieron. Una de las preguntas que yo les planteé ahí fue, vamos a ver, la primera pregunta decía, a ver, hijillo, no te pongas lento. La primera pregunta decía, ¿quién me lee la primera pregunta? Que eso está como lento acá. Del que yo les puse ahí en el correo. Ya me abrió. Dice, tareas asociadas a la capa de enlace. Ya. Chuleado. Ya. ¿Qué subcapas componen al nivel de enlace? Ya. Listo esto. ¿Qué protocolos de industria tienen la capa de red? Buena pregunta. Quiero escuchar a ver qué creen ustedes. Eso lo hemos mencionado en clase ya un poquito, ¿no? La IP. Sí, sí, pero la pregunta dice, listo, dentro de protocolos de industria, de los que podamos... Modbus TCP, profe. Exactamente, entonces por ahí la pregunta. Entonces aquí empezamos a ver, voy a quitar esto ya mismo, eliminar. Entonces ya empezamos a ver cosas como Modbus TCP. ¿Utiliza la capa de red? Sí, señor. Díganme otro, por favor. Ethernet. Pero acuérdate, hijo, que habría que hacer, si decimos Ethernet, solo es el Ethernet de las computadoras. ¿Listo? Es el Ethernet de las computadoras la que originó todo esto. Pero si decimos Ethernet /IP, esto ya es otra cosa. Y esto genera confusión. ¿Listo? Vamos a aclarar ya mismo esto, que no quiero confusiones aquí. Porque la gente empieza a confundir, ya le metió que, ¿cómo decir que Ethernet IP? Y no dijimos que no hablamos ahorita de TCP/IP, y ahorita él ya está hablando del Ethernet IP. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Ponga cuidado, Fabián. Sí, ponga cuidado que vamos a explicar algo aquí. Él es nuevo. Sí, entonces bueno, vamos a ver. Entonces, ya de entrada sabemos que existe uno que se llama no Ethernet solo, sino que se llama ¿cómo? Ethernet. Muy bien. Bueno. Y aquí yo solamente le voy a dar esta lectura. Dice, is an industrial network protocol that adapts the common industrial protocol to the standard Ethernet. Bueno, entonces dice lo siguiente. Es un protocolo, pero este sí es propio ¿de qué? De industria. Y que está adaptando el Ethernet que ya conocemos, que es el Ethernet de las computadoras. Pero esto es una adaptación
que cumple unos requerimientos propios necesarios para protocolos de industria. Entonces, si ven que este Ethernet IP, ya entienden que no es el Ethernet tradicional. Este es un Ethernet propio de equipos de ¿qué? De industria. ¿Listo? Señor. Bueno, vamos por ahí porque la pregunta decía claramente es como protocolos de industria que pudieran tener la capa de red. Bueno, vamos bien. Díganme otro. Díganme otro. Profinet. No, vean, se queda. Pues una preguntita. Pregunta, El Profibus no hijo. entra allí, ¿no es cierto? ¿Cómo? El Profibus no entra allí. No entra. Muy buena pregunta para cuando se le haga un examen no la vaya a contestar así. Entonces, el Profibus no entraría porque el Profibus va al grupo de protocolos que usan comunicación serial. Este sería el grupo de protocolos que están basados en Ethernet. ¿Listo? Sigamos con las preguntas. Bueno, entonces chuleada esa pregunta. La otra pregunta era, ¿qué protocolo de industria tiene la capa de transporte? Entonces vamos a ir acá nuevamente. Ya sabemos que tenemos la capa de red con un protocolo dominante que es IP para el caso de nosotros, nuestros protocolos. Ya hay unos ejemplos. ¿Qué pasa? Pregunta. ¿Profinet maneja IP? Profinet está basado. Hay que cerrar un micrófono allí que está entrando una información ahí. Profinet está basado en Ethernet, entonces por lo tanto Profinet, cuando ustedes estén trabajando Profinet, ustedes evidentemente deben ir a colocar una dirección IP. Cuando ustedes ponen una dirección en un equipo, una dirección IP en un equipo, cuando colocan una máscara en un equipo, eso es propio del protocolo IP que es la capa de red. ¿Sí me entienden ahí? Sí, señor. Listo, perfecto. Vamos bien con los conceptos. No, ya estamos arriba. Acuerde que la Mac ya la abandonamos, o sea, pues está abajo en enlace. Y ya nomás con la IP nos vamos a mover de ahí para arriba. Y en la capa de transporte se usa la IP, sí, pero se le va a sumar algo que es el puerto. No sé si ustedes han visto cosas como, a veces uno llega y escribe cosas como voy a dar aquí, 192, 168. Esto es muy propio de los computadores, ¿no? Ya vamos a ir para allá. 128, 1, 3, 2 puntos. Después viene 2.85. Lo que hay cuando la dirección IP termina y vienen unos 2 puntos y luego viene un número, lo que va después de los 2 puntos es el puerto, que es una abstracción propia de la capa de transporte. Y esto normalmente, ya en la capa de transporte, muchachos, entran dos protocolos muy habituales. Uno es el que aquí alguien lo mencionó ahora, el TCP, ¿sí se acuerdan o no? Sí, señor. Y el UDP. Esos son los dos protocolos. Ahora sí, aquí viene un tema. Bueno, protocolos de industria, ¿tienen que ver algo con esto? Evidentemente, muchos de los protocolos en la capa de transporte trabajan o sobre TCP o sobre UDP. Por ejemplo, Modbus TCP. ¿Sí están viendo ahí el acrónimo, la sigla, cómo se está armando? Sí. Modbus TCP, ya me está dando luces que es un protocolo Modbus y que vamos a usar en la capa de transporte el protocolo ¿qué? TCP. Eso nosotros, profe, eso nosotros en una configuración, ¿qué nos afecta? ¿Qué tenemos que ir a tocar? ¿Qué tenemos que ir a mover? Evidentemente, lo que yo les digo, debemos colocar las IP, que sería la capa de red, pero ya en la capa de transporte nos va a aparecer algo que tiene que ver es con el puerto. Esa información tenemos que conocerla. Entonces, muchos protocolos hablan de un puerto, es porque apenas le hablen de puerto es porque se está implementando esa información que se necesita en la capa de ¿qué? De transporte. ¿Sí ven? Voy a colocar Modbus TCP o Modbus TCP IP y vamos a ir a mapear a ver en qué parte habla del puerto, porque si hablo de Modbus TCP/IP y si estoy en la capa de red y ahí tiene que en alguna parte ese protocolo debe usar un puerto, entonces vamos a mirar, ustedes me van a ayudar a mirar en qué parte habla de un puerto. Observen lo que dice aquí.
Se trata de una variante de Modbus utilizada para comunicaciones a través de redes TCP/IP. ¿Hasta ahí estamos claros? Sí. Sí. Conectándose a través del puerto, ¿qué? 502. Exacto. Entonces está claro el concepto del puerto. El puerto aparece es porque estoy montado en la capa de transporte y uno de los variables y criterios en la capa de transporte es tener la IP más el puerto por donde voy a generar la comunicación. ¿Listo?